Buenas noches tengan todos, hermanos. Es un gusto tenerles de nuevo con la disposición para estudiar la palabra de Dios. Hoy estudiaremos el capítulo 2 de la carta a los Efesios, de los versos del 1 al 3. Efesios capítulo 2, de los versos del 1 al 3. Daré lectura a la palabra de Dios. Dice así su palabra: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En este pasaje, el pensamiento de Pablo fluye, y cuando fluye prescinde de todas las reglas gramaticales, porque empieza con oraciones y luego no las acaba. Empieza con una construcción y a la mitad del camino se desliza hacia otro tipo de construcción de pensamiento. Esto es así porque Efesios se trata más bien de un poema del amor de Dios que de una exposición teológica o doctrinal. Pablo está derramando el corazón y las exigencias de la gramática tienen que ceder al paso. Tienen que ceder el paso a la maravillosa gracia de Dios. Veamos el texto. Cuando Pablo habla acá de vosotros, se está refiriendo a los gentiles. Cuando Pablo habla de nosotros, se refiere a los judíos, que eran sus compatriotas. En este pasaje muestra lo terrible que era la vida sin Cristo, tanto para los gentiles como para los judíos juntamente. En primer lugar, dice que esta vida se vive en pecados y transgresiones. Las palabras que usa son interesantes. La palabra para pecado en griego, que es el idioma en el que fue originalmente escrita esta carta, la palabra para pecado es amartía. Amartía es una palabra que se usaba para la caza, para cazar animales, o se usaba en referencia al tiro al blanco deportivo o en un guerrero. Amartía quiere decir no dar en el blanco. Eso es lo que significa amartía. Cuando un tirador lanza la flecha y falla el tiro, eso es amartía. Cuando alguien le apunta a pegarle a algo, pero no le pega, eso es amartía. Amartía es tirarle al blanco y fracasar al hacerlo. Así que el pecado, como lo define el apóstol Pablo, como lo define la palabra de Dios, el pecado es el fracaso en el intento de alcanzar una meta en la vida. Por eso, precisamente, es por lo que el pecado es tan universal. Por lo general, tenemos una idea equivocada del pecado. Estaríamos de acuerdo, sin duda, en que el ladrón, el asesino, el violador, el borracho, el terrorista son pecadores. Pero puesto que la mayor parte de nosotros somos ciudadanos respetables, en lo más íntimo de nuestro corazón creemos que el pecado no nos concierne gran cosa. Más bien, nos ofenderíamos si se nos dijera que somos pecadores y que merecemos el infierno. Nos ofenderíamos. Pero amartía nos pone cara a cara con lo que es realmente el pecado. El fracaso en ser lo que debemos y no podemos serlo. Eso es lo que es. Deseo hacer algunas preguntas que nos permitan reflexionar al respecto. ¿Es un hombre tan buen esposo como puede ser? ¿Trata de hacerle la vida más fácil y agradable a su esposa? ¿Le hacen sufrir a su familia sus cambios de humor? ¿Es una mujer tan buena esposa como puede? ¿Se toma de veras interés en el trabajo de su marido y trata de comprender sus problemas y preocupaciones? ¿Somos acaso tan buenos padres como podríamos serlo? ¿Dirigimos
y entrenamos a nuestros hijos, les instruimos para la vida como es nuestro deber? ¿O esquivamos esa responsabilidad a veces o a menudo? A medida que van creciendo nuestros hijos, ¿nos acercamos más a ellos? ¿O los dejamos que se distancien hasta tal punto que resulta difícil tener una conversación? Y que ellos y nosotros nos volvemos prácticamente extraños. Somos tan buenos hijos como podríamos ser. Tratamos de alguna manera de mostrarnos agradecidos por lo que nuestros padres han hecho por nosotros. Vemos alguna vez el dolor en los ojos de nuestros padres y sabemos que somos nosotros los que se los hemos causado. Somos tan buenos trabajadores como podríamos llegar a ser. Llenamos cada hora de trabajo con una labor concienzuda y responsable y hacemos cada tarea todo lo bien que podemos. Cuando nos damos cuenta de lo que es el pecado, vemos que no es algo que se han inventado los pastores, los evangélicos, sino que es algo que inunda la vida. Es el fracaso en cualquier esfera de la vida de ser como debemos y podemos ser y no lo somos. La otra palabra que utiliza Pablo para hablar del pecado es la palabra que en español la traducimos como transgresiones, una transgresión. En griego el término es paráptoma, que quiere decir literalmente un resbalón, una caída. Así que si alguien dio un resbalón, se cayó en la calle y le preguntan, ¿qué te pasó? Me di un paráptoma, me di una caída. Una caída, pues, es la traducción de lo que sería paráptoma, caída o deslizón. Así que se usa de una persona que yerra el camino y que cada vez se aleja más de lo que debería ser su destino. Se usa de un hombre también, de una persona que se despista y se desliza por terrenos peligrosos lejos de la verdad. Transgresión o paráptoma es seguir un camino equivocado cuando podríamos seguir el correcto. Paráptoma es faltar a la verdad que debemos conocer. Por tanto, es el fracaso en alcanzar la meta que deberíamos habernos propuesto. Estamos en la vida donde debemos estar. Hemos alcanzado la meta de eficacia y habilidad que podíamos hacernos alcanzar nuestras condiciones. Hemos alcanzado la meta de servicio a los demás que teníamos la obligación de alcanzar. Hemos alcanzado la meta de bondad que podríamos haber alcanzado. La idea central de pecado es el fracaso. Fracaso de acertar en la intención. Fracaso en mantenernos en el camino debido. Fracaso de hacer la vida lo que podríamos haberla hecho y no haberlo hecho. Y esa definición de fracaso de hacer la vida lo que podríamos haberla hecho, y esa definición nos incluye a todos y cada uno de nosotros. Pablo habla de personas que están muertas en pecado. ¿Qué quería decir? Algunos lo han tomado en el sentido de que sin Cristo las personas viven en un estado de pecado que en la vida por venir produce la muerte eterna, la muerte del alma. Pero Pablo no está hablando de la vida venidera, está hablando de la vida presente. Hay tres direcciones en las que el efecto del pecado es mortal. Tres direcciones, tres cosas que el pecado hace. Aparte de aquello, que una cita de San Agustín, un gran pensador del siglo IV, él decía, el pecado hace dos cosas. Confunde la mente y debilita la voluntad. Cuando te confunde la mente, a lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno. Y cuando te debilita cuando debilita tu voluntad, el efecto que eso tiene es que aun cuando quieres cambiar, no puedes, porque tu voluntad está debilitada. Así que eso nos lleva
a tres consecuencias que el pecado hace en toda persona. Lo primero que el pecado hace es que mata la inocencia. Nadie sigue siendo el mismo después de cometer un pecado. Los psicólogos nos dicen que nunca olvidamos realmente nada. Es probable que no quede en nuestra memoria consciente, pero todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos oído o experimentado, de alguna manera queda enterrado en nuestra memoria inconsciente. El resultado es que el pecado produce un efecto permanente en la persona. En la novela Trilby de Du Maurier, es el autor, se nos presenta un ejemplo de esto. Y voy a dar lectura a esta porción de esa novela. Dice el autor con respecto al protagonista de la novela, que se llama Little Billy. Dice: por primera vez en su vida, Little Billy ha tomado parte en una juerga de borrachos y se ha emborrachado. Y esto es lo que dice él. Y cuando después de dormir 48 horas o algo así, los humos de ese memorable exceso navideño, descubrió que le había sucedido una cosa triste y extraña. Era como si un aliento fétido hubiera empañado su espejo del recuerdo, dejando una pequeña película por detrás, de forma que ninguna cosa del pasado que quisiera ver en él se reflejara exactamente con la misma claridad pristina. Como si el agudo, rápido filo de navaja de su poder para alcanzar y evocar el anterior encanto y el atractivo y la esencia de las cosas se le hubiera mellado, estropeado. Como si la floración de esa alegría especial, el don que él tenía de recuperar emociones y sensaciones y situaciones pasadas y de actualizarlas de nuevo mediante un sencillo esfuerzo de voluntad, se le hubiera desvanecido para siempre. Y ya nunca recuperó el uso completo de esa facultad tan preciosa de la juventud y de la niñez feliz y de lo que había poseído antes, sin darse cuenta de una manera tan singular y excepcional. La experiencia del pecado le había dejado, dice en esta novela, una especie de película opaca en la mente, y las cosas ya no podrían ser tan luminosas como antes lo eran. Si manchamos un traje o una alfombra, podemos mandarlos a que los limpien, pero no se quedan realmente como antes. El pecado hace algo a la persona, mata la inocencia. Eso es lo que hace, mata la inocencia. Y la inocencia, una vez se pierde, ya no se puede recuperar. Segundo, el pecado mata los ideales. En las vidas de muchos hay una especie de proceso trágico. Al principio, una persona considera una mala acción con horror, porque es mala. Pero la segunda etapa llega cuando tiene la tentación de hacerlo, pero aun cuando lo está haciendo, se siente todavía desgraciado e inquieto y muy consciente de que está mal. En la tercera etapa llega cuando ya ha hecho aquello tantas veces que ya se hace sin remordimiento alguno. Cada pecado hace más fácil el siguiente. El pecado es una especie de suicidio porque mata los ideales que hacen que valga la pena vivir la vida. Eso es lo que hace el pecado. Es una especie de suicidio porque mata los ideales que hacen que valga la pena vivir la vida. Tercero, el pecado mata la voluntad. En un principio, uno se entrega a algún placer prohibido porque quiere, pero al final se entrega a ese mismo placer porque ya no lo puede evitar. Una vez que algo se convierte en un hábito, no está lejos de ser una necesidad. Cuando uno ha permitido que le domine algún hábito, alguna permisividad, alguna práctica prohibida, termina siendo uno esclavo de aquello. Como recoge un dicho antiguo,
Siembra un hecho y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. El pecado tiene un cierto poder asesino. Mata la inocencia, mata los ideales, mata la voluntad. Mata la inocencia. El pecado se puede perdonar, pero sus efectos permanecen. Como bien decía Orígenes, un líder cristiano del siglo III, quedan las cicatrices. El pecado mata igualmente los ideales. Las personas empiezan a hacer sin remordimiento lo que en un principio les producía horror. Y el pecado mata la voluntad. Acaba por dominar a una persona de tal manera que ya no se puede librar de él. Ya no se puede librar del pecado. En este pasaje, Pablo presenta una especie de lista de las características de la vida sin Cristo. Una vida sin Cristo es la vida que se vive de acuerdo con los valores presentes, con los valores del mundo. Es decir, la vida se vive de acuerdo con lo que el mundo considera es valioso. El Evangelio exige perdonar, pero los escritores antiguos decían, o en el mundo, más bien, no solo en la antigüedad, sino que en el presente, la gente dice que perdonar es señal de debilidad. Cuando uno debería de vengarse o de injuriar y piensan que no hacerlo es porque uno es sencillo o ignorante. El Evangelio demanda amar aún a nuestros enemigos, pero en el mundo amar a los enemigos es señal de no ser capaz de entender lo que te ha ocurrido. En el mundo hay que ser bueno con los que son buenos contigo. Y hay que ser malo con los que son malos contigo. Ese es el valor del mundo. Pero en el Evangelio hay que ser bueno con los buenos y hay que ser bueno con los malos. El Evangelio demanda servir. Para el mundo se le hace imposible entender cómo alguien puede emprender un llamado o un ministerio a las misiones. Se le hace difícil entender que alguien vaya a una tierra extranjera para llevar el Evangelio, abandonando la comodidad de su propio país, abandonando todo beneficio que pueda recibir y a pasar penurias en el extranjero, en el trabajo misionero. Para el mundo eso es difícil de entender. La esencia de los valores del mundo es que colocan al yo en el centro. La esencia de los valores cristianos es que se pone a Cristo y al prójimo en el centro. Esa es la diferencia. Para el mundo es el yo el que va en el centro. Para el cristiano, la esencia de lo que creemos es poner a Cristo y al prójimo en el centro de nuestra vida. La esencia de una persona mundana es, como ha dicho alguien, que conoce el precio de todo y el valor de nada. La motivación del mundo es la ganancia. La dinámica del cristiano es el deseo de servir. Segundo, la vida sin Cristo es la vida que se vive bajo los dictados del príncipe de este mundo. Aquí nos encontramos de nuevo con algo que es muy real. En el mundo antiguo se creía que el aire, la atmósfera, estaba abarrotada de espíritus y demonios. Pitágoras, antiguo filósofo griego, decía, todo el aire está lleno de espíritus. Y Filón, un filósofo judío, decía, hay espíritus volando por todas partes en el aire. El aire es la morada de los espíritus encarnados, decía él. Esos espíritus se proponían propagar el mal, frustrando los propósitos de Dios y arruinando a las almas humanas. Los que estaban bajo su influencia se encontraban en oposición a Dios. Una vida sin Cristo
Es una vida que se caracteriza por la desobediencia. Dios tiene muchas maneras de revelar su voluntad a las personas. Lo hace por medio de la conciencia, lo hace por medio de personas a nuestro alrededor que nos hablan con sabiduría, lo hace por medio de la voz del Espíritu Santo, o lo hace por medio de el consejo de alguien que nos estima. Pero el que vive la vida sin Cristo sigue su propio camino, aun cuando sabe cuál es el de Dios. Una vida sin Cristo es una vida que está a merced del deseo. La palabra para deseo en griego es epitumia o epitimia, dicen algunos, que quiere decir expresamente el deseo, desear lo que es malo. Ese es epitumia. Desear lo que es malo y que nos está prohibido por ello mismo. El sucumbir a ello es llegar al desastre. Una de las tragedias del siglo XIX fue la carrera de este gran escritor Oscar Wilde, un escritor inglés. Tenía una inteligencia excepcional, obtuvo los honores académicos más altos, era un escritor ingenioso y obtuvo las más altas recompensas en la literatura. Tenía todo el encanto del mundo y era un hombre simpático por naturaleza. Sin embargo, cayó en la tentación y acabó en la cárcel y en la deshonra. Permítame leerle una porción de un libro titulado De Profundis, desde las profundidades, escrito por él mismo, y esto es lo que él dice. Los dioses me habían dado casi todo, pero yo me dejé seducir por largos periodos de abandono insensato y sensual. Cansado de estar en las alturas, descendí a las profundidades en busca de nuevas sensaciones. Lo que era para mí la paradoja en la esfera del pensamiento llegó a serme la perversidad en la esfera de la pasión. Dejaron de importarme la vida de los demás. Asumí el placer donde se me antojó y seguí adelante. Olvidé que todas las pequeñas acciones de la vida corriente hacen o deshacen el carácter y que por tanto lo que uno ha hecho en la cámara secreta tendrá algún día que proclamarlo desde los tejados. Dejé de tener control sobre mí mismo. Ya no era el capitán de mi propia alma, aunque no lo sabía. Me dejé dominar por el placer. Acabé en una horrible deshonra. Esas son las palabras de Oscar Wilde. El deseo es un mal amo y el estar a merced del deseo es la peor esclavitud. Y el deseo no es simplemente una debilidad del cuerpo, es el ansia de la cosa prohibida. Una vida sin Cristo es la vida que va detrás de lo que la Biblia llama los deseos de la carne. Debemos tratar de entender lo que Pablo quiere decir con esta expresión. Quiere decir mucho más que los pecados sexuales. En Gálatas 5, del 19 al 21, Pablo hace una lista de las obras de la carne. En verdad empieza por el adulterio y la fornicación, pero seguidamente incluye la idolatría, el odio, la ira, la rivalidad, las envidias, las sediciones, las divisiones heréticas. La carne es parte de nuestra naturaleza que le ofrece una puerta de entrada al pecado. El significado de la carne será diferente para diferentes personas. Uno puede que tenga su talón de Aquiles en el cuerpo y su riesgo sea el pecado sexual. Otro puede que lo tenga en las cosas espirituales y su riesgo sea el orgullo. El de otro puede estar en las cosas de este mundo y su riesgo esté en la ambición indigna. Otro puede que lo tenga en el temperamento y su riesgo está en las envidias y las rivalidades. Todos estos son pecados de la carne. Que nadie crea que porque se ha librado de los pecados más groseros, ha evitado los pecados de la carne. La carne es todo lo que hay en nosotros que le ofrece una puerta de entrada al pecado. Esa es la naturaleza humana sin Dios. El vivir de acuerdo con los dictados de la carne es sencillamente vivir de tal manera que nuestra naturaleza inferior, la peor parte de nosotros, domina nuestra vida. Una vida sin Cristo es una vida que no merece más que la ira de Dios.
Muchas personas están amargadas porque creen que no se les ha dado nunca lo que merecen sus talentos y esfuerzos. Pero a la vista de Dios, ninguna persona merece nada más que la condenación. Ha sido solo su amor en Cristo lo que ha perdonado a las personas que no merecen más que su castigo. Personas que habían ofendido su amor y quebrantado su ley. Por eso, precisamente por eso, es que necesitamos y es que tú necesitas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Que Dios les bendiga.